Muy buenas noches. Aquí, entre reporteros, con mis compañeros Paco Rodríguez, Raúl Sánchez Carrillo, Buenas noches. su servidor Félix Fuentes, les hablamos sobre lo que sucede en la izquierda mexicana, otrora poderosa en los años 30 y 40, y que todo indica que está en franco declive. Hoy está, de hecho, en manos de dos dirigentes, de Andrés Manuel López Obrador y de Basabe. Basabe acaba de ser elegido líder del PRD. Fuera de ellos dos, fuera del PRD y de Morena, pues el Partido del Trabajo le acaban de dar la puntilla, Convergencia se mueve según sopla el viento y la izquierda mexicana se reduce a los manejos que hay y va a haber en el futuro de Agustín Basabe y de López Obrador. ¿Qué opinas de la elección, Paco, de Agustín Basabe? Buenas noches, Félix. Buenas noches, Raúl. Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que para empezar no hubo tal elección. Fue una designación del grupo dominante. Bueno, hubo 304 votos. En un sentido estricto. Quiere decir que hubo dedazo de los chuchos. Exactamente. Lo que hubo fue una votación en donde ni siquiera se permitió ser democrático. ¿Qué es la democracia? El voto directo y secreto. Esa es la democracia. Y aquí fue una votación a mano alzada. Yo, si estás junto a mí un chucho, pues de tonto dejo de levantar la mano para votar a favor del señor Basabe. No, fue una designación de los chuchos, todo el mundo sabíamos, aquí mismo lo comentamos cuando se dio la designación, que ya era el candidato oficial del grupo en el poder dentro del Partido de la Revolución Democrática. Y yo me gustaría que, lo comentábamos en un programa anterior, que definiéramos qué es izquierda. Porque decimos izquierda a partir de que en la Cámara de los Comunes en Londres, pues se identificó así a los Tories que se sentaban del lado izquierdo de la bancada del Parlamento. Pero hoy en México lo que llamamos izquierda, pues no es tal. No es tal. A ver, mira, llega un señor que ni siquiera es del Partido de la Revolución Democrática, tiene que convertirse rápidamente en militante de ese partido. Todos conocimos a Agustín Basabe en su época ecologista, era uno de los más fieles seguidores de Luis Donaldo Colosio, priista, regiomontano, catedrático de la Universidad Iberoamericana y en algún momento hasta presidente de la Fundación Colosio del Partido Revolucionario Institucional. Claro. Entonces, de repente nos sale con que el señor es perredista. Y yo conozco a Agustín y yo más bien lo ubico dentro del pensamiento conservador, rancio, la propia Universidad Iberoamericana, más ligado al capital. No lo veo como un dirigente de izquierda, lo veo como un dirigente, pues si acaso, liberal o neoliberal en todo caso. Y la izquierda en México te dice hoy que se va a aliar con la derecha. ¿Cuál es la primera gran decisión del Partido de la Revolución Democrática ya dirigido por este nuevo empleado de los chuchos, el señor Basabe? Pues el anuncio de que en Veracruz van en alianza con el Partido Acción Nacional. O sea, los dos extremos, volvemos otra vez a la vieja discusión de las alianzas contra natura o antinatura, cómo la izquierda y la derecha van juntas. Ya vimos el fracaso de ese tipo de alianzas, lo vimos en Sinaloa, lo vimos en Oaxaca. Ahí no sabemos quién gobierna, si el PRD, si el PAN, y al final de cuentas gana el PRI. Tanto en Sinaloa como en Oaxaca y como en Puebla. Así es, en todas partes. A final de cuentas parece que está gobernando otra vez el PRI. Lo que sucede, Raúl, es que como hemos visto, el PRD se desbarató de hecho. Ha habido una fuga general de perredistas, empezando por el propio López Obrador y tantos otros que forman parte de ese partido. Es tan pobre la ideología y la militancia de este partido que tuvieron que recurrir a un priista. Y como a los perredistas les hacía falta pues una figura emblemática, ¿no? Emblemática, pues, un ingenio. pues escogieron a él y ahí está. Fueron 304 votos, tengo entendido, de delegados que votaron simuladamente, pero votaron. Solamente cuatro perredistas votaron por un perredista a favor de Belauzarán. Fue el único
que le quiso competir a Agustín Basabe y solamente como perredista obtuvo 4 votos. Ese es el partido de la democracia mexicana que tanto ha hablado López Obrador y que lo tiene abandonado. Y bueno, Agustín Basabe confiesa que ya buscó 2 veces a López Obrador para tratar de hacer alianzas con él y López Obrador lo ignora totalmente, ni siquiera le ha tomado el teléfono. Efectivamente, esa realidad en las dos búsquedas a López Obrador sin respuesta. También colocan a Agustín Basabe en lo que ha señalado de que alianzas con el PAN hará, o sí las hará, con el PRI, con el gobierno, solo diálogo, pero hay una realidad que las elecciones del año entrante, próximo ya, da cuenta de que de las 13 elecciones en la mayoría de los estados la presencia del PRD se ha debilitado o es casi nula. Por eso la alianza con el PAN y porque a Basabe no le queda otra más que tratar de hacer algo que signifique el ser hoy el líder del PRD. Hay que tomar en cuenta también que Agustín Basabe, como expriista, dejó muy clara su posición sobre el pensamiento de Luis Donaldo Colosio, que lo traslada ahora al PRD en algo que de todos visto, es como poner en un escenario, quitando en este caso a Carlos Navarrete, el que era el presidente del PRD, en ese lugar. ¿Qué viabilidad tiene la izquierda? Para empezar, ¿qué queda y cuál es la izquierda realmente? Bueno, de la izquierda que conocemos en el pasado, tuvo figuras como Lázaro Cárdenas, como los pintores David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera y la esposa de Diego Rivera. Como los líderes de los años Lombardo 40. Toledano. Valentín Campa. Fue Valentín Campa y Demetrio Vallejo. Claro. Otón Salazar. Pero de esa izquierda que hubo, del nivel de Lázaro Cárdenas y de los pintores que acabamos de mencionar, no queda nada. No queda nada que, como estamos viendo, el PRD busca un priista para que los dirija. Ese es el problema de la llamada izquierda mexicana. Fíjate que hay un viejo filósofo inglés, del cuyo nombre se me escapa ahorita, que decía que uno se convierte en conservador cuando tiene algo que conservar. Eso les ha pasado a los llamados partidos de izquierda. Cuando ya tienen algo que conservar, como les pasa a los que son pequeño burgueses, de pobres pasan a pequeño burgueses, cuando los partidos tienen que conservar prerrogativas, tienen que conservar dineros que les damos los contribuyentes para su sostenimiento, cuando sus dirigentes comienzan a dejar de beber pulque o cerveza en una esquina y se van a los mejores restaurantes a pedir las mejores y más caras botellas de vino, entonces ese partido ya no es de izquierda, ya se convirtió en conservador. Ha venido sucediendo con todos los partidos. Habría que recordar que el PRI, en la época de Carlos Salinas, pierde su esencia revolucionaria para convertirse en un nacionalismo revolucionario que desdibujaba las ideas que venían desde 1929. No, lo hizo revolucionario Plutarco Elías Calles, fue el que lo hizo revolucionario, y Lázaro Cárdenas. Venía desde 1929 esa esencia, y con Carlos Salinas le cambia el revolucionario, se lo matiza, queda en nacional revolucionario, y el PRI se corre a la derecha. Cuando se corre el PRI a la derecha, deja un espacio que ocupa inmediatamente el PRD en la izquierda. Ahora el PRD, con una dirigencia que se ha hecho burguesa, que tiene mucho que conservar, que ya es conservadora, también se hace a la derecha y deja el espacio que está ocupando Morena. Yo creo que en 15, 20 años vamos a ver que los de Morena ya tienen algo que conservar y también se van a correr a la derecha. Este es un fenómeno que ha venido pasando en nuestro país las últimas 3 décadas. Habría que retomar también un poco de nuestra historia. Tú mencionabas hace un poco a los partidos de izquierda del pasado. Nosotros convivimos como reporteros con un partido que decían que era de izquierda, el Partido Popular Socialista, que hasta el nombre llevaba Vicente del Lombardo socialismo. Toledano, Partido Popular. Fundado como Partido Popular por Lombardo Toledano, y luego cuando llega Khrushchev lo vuelven socialista. Y eso nos servía como petate del muerto muy bien. Los presidentes de México lo utilizaban muy bien, porque los estadounidenses con los que tenían que negociar no conocían nuestra idiosincrasia todavía. Y entonces cuando, por ejemplo, Adolfo López Mateos tenía que negociar la devolución del chamizal, que Mike Mansfield, por cierto, fue quien la negoció, le decía, pues no puedo darle todo lo que me está pidiendo a cambio del chamizal porque tengo a la izquierda allá en México. Y los gringos se asustaban, decían, pues ¿cómo? Si tienen un partido socialista. Así es como se conoce la izquierda mexicana. No es que realmente lo sea,
así se le ha identificado y debido a eso. Más que por la Ojo con expropiación, eso. a Cárdenas le temían por la educación socialista que sí se brindaba en las escuelas. Hay una cosa que no podemos pasar por alto, que cuando se crea la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, Reyes Heroles. la LOPE, con Reyes Heroles, que le ordena el presidente López Portillo entonces, 1979. ahí se sienta Gergenson, se sienta Martínez Nateras, se sientan los de izquierda que había en ese tiempo, y se logra hacer la inclusión, con el respeto a la ley, de esos partidos que estaban como satélites y ya de izquierda, me refiero unida, salen a participar en la democracia de México. ¿Qué pasó con ellos? Se fueron diluyendo. ¿Por qué? Porque la izquierda hoy es solo término, no es consistencia, no es solidez, no es plataforma, muchos no es intereses doctrina, económicos. el principal. Las Tiene mucho que conservar prerrogativas, su- como decías, las prerrogativas, Ahí está el INE. la lana. Bueno, y sobre eso, Agustín Basabe dijo en su primera declaración que en el nuevo PRD bajo su mano no tiene cabida la corrupción. Pues que tenga cuidado con lo que dice, porque si le echa el guante o saca del partido a los exdelegados del PRI acusados de 1000 corrupciones, Del PRD. a los exalcaldes y exfuncionarios de Guerrero, pues a lo mejor Agustín se Con queda eso sin gente, tienen, sí, con eso tienen. porque eso de que en el PRD no cabe la corrupción, pues ojalá eso mismo. Es más fácil que no quepa Basabe Bueno, a Pero corto ya lo plazo. sabíamos, la corrupción está desbordada en el no sé, PRD. No cabe. eso mismo decía López Obrador cuando dirigió el PRD. ¿Y qué hizo su secretario particular? No, pues se fue a jugar a Las Vegas. No, Primero. el señor de las ligas. Ah, no, Ese era bueno. su secretario particular. Claro, pues fue por un dinero de Carlos Ahumada Kurtz y se quedó hasta con las ligas, efectivamente. Bueno, y entonces este señor de las ligas sigue siendo pieza importante dentro del PRD, porque en esta elección donde gana Agustín Basabe, ahí estaba el señor defendiendo a su tribu, como la ha defendido todo el tiempo. ¿Para qué? Para el control de las delegaciones políticas, fundamentalmente. Yo creo que el tema de la corrupción lo debemos analizar en otro espacio más amplio, que tengamos los... Que tenga 15 varias, Digo, lo varias, menciono por lo que dijo no, Agustín Basabe. porque varias también entregas, ¿no? Porque también vemos que hay en otros partidos Sí. a gente que ha sido señalada como corrupta y que está ocupando cargos, ¿no? Pues por ahí se habla inclusive de un exgobernador y otro exgobernador que van a ser cónsules, ¿no? Hay conciencia general de que la corrupción somos todos. No, decía, decía Héctor. Yo paso. No, había fue la y en hora los partidos de políticos también. de Chucho Pero bueno, Salinas y de mencionaba Héctor yo Lechuga, eso ¿no? porque Agustín Basabe es la primera proclama que hace de que no hay cabida en el Para la PRD de corrupción. corrupción. Pues bueno, pues a ver si es cierto. Bueno, lo que sucede es que las mediciones que hacen los partidos políticos a través de encuestas señalan que en este momento lo que los mexicanos más condenamos es la corrupción. Y entonces se monta en el discurso anticorrupción pues para tratar de ganar adeptos. No es casual, no lo dijo porque se le ocurrió, lo dijo en base al estudio Por que dice... conveniencia, ¿no? O sea, Claro, en base al estudio que dice que el problema que los mexicanos en este momento más condenamos es el de la corrupción. Entonces, pues se montó. Pues los mexicanos que estamos fuera del presupuesto, porque los que están en el presupuesto, pues ahí siguen tan campantes como si nada. Pero bueno, se nos va el tiempo, Raúl, se nos va el tiempo, Paco, y de corrupciones y de otros temas seguiremos hablando con ustedes en nuestro próximo programa. Que estén muy bien y muy buenas noches. muy buenas noches, gracias. Buenas gracias, muchas noches.